Ok. Buenas noches, profesor Joan David Pinzón Acevedo. Nosotros seleccionamos el municipio de Soacha para realizar el análisis de gestión y financiero y de índices de desempeño fiscal. Los compañeros integrantes del grupo somos María Alexandra Vergara Castillo, Luis Alberto Bedoya Álvarez, Silvia Janel Bautista Cruz, Vladimir Ilich Quintero y quien habla en este momento Nelson Ramírez. Entonces nosotros prácticamente vamos a hablar acerca del recaudo de impuestos en el municipio de Soacha y el manejo del índice de crecimiento fiscal. Por lo general se reciben vía transferencias y recursos propios y en alguna vez servicios de deuda cuando hacen transferencias también del gobierno central. Las finanzas públicas municipales tienen un comportamiento que proviene de los ingresos territoriales, los cuales van a cubrir los gastos de funcionamiento, inversión y pago de deuda. En el año 2023, los ingresos municipales globales fueron de 124.1 billones. Pero para el municipio de Soacha el ingreso más fuerte fue recaudado vía impuesto de industria y comercio, a continuación en nivel de importancia el de predial, el de vehículos, el de delineación urbana, de espectáculos y otros impuestos o contribuciones menores recaudados como la estampilla adulto mayor y procultura y el de servicios de telefonía. Todos estos desempeños van enfocados a la viabilidad fiscal, una capacidad de generar recursos propios, la inversión, la gestión financiera y todo esto dentro de un índice de desempeño fiscal reglamentado en el artículo 79 de la Ley 617 del 2000, donde uno de los principales objetivos es medir la gestión en tres fases. Primero, el gobierno nacional, cómo mejora el seguimiento y evitando así un déficit desmedidos y prevenir estos impactos negativos en la economía nacional. A nivel de entes territoriales, obtener retroalimentación de la gestión e insumos para propios análisis y diseños de estrategias financieras a futuro. A nivel de ciudadanía y academia, mejorar el control social de la gestión financiera y así fortalecer estudios e investigaciones. Aquí, el índice de desempeño fiscal toca mirar prácticamente la dimensión de recursos financieros propios que generaron en el año 2023 en un 49.9% y en el año 2022 un 40.51%, un breve crecimiento. En la dependencia de transferencias dependieron un 37.1% del total de las transferencias, que genera un panorama de autonomía administrativa y financiera, también mostrando la relevancia de la formación bruta de capital de gastos de inversión que representa un 30.3 en un nivel medio de inversión de gastos que se van a volver inversiones en los planes, proyectos y programas. En el indicador de endeudamiento de largo plazo se tiene un porcentaje del 74.4%, que aunque mejoró con respecto al año anterior, es un alto porcentaje y genera riesgo de que el municipio no pueda cubrir con esas obligaciones en el largo plazo. En cuanto al ahorro corriente, se tiene un 70% con respecto al año anterior, mejorando 10%. El balance fiscal primario, que genera 100 puntos, incrementó en 400% con respecto al año 2022, que se tenían en 20 puntos. Y el índice de holgura, que tenía 100 puntos versus 31.8, que también generó un incremento bastante representativo en el municipio de Soacha. Todo esto está dentro de un rango que podemos mencionar que está en 5 niveles. Llamémoslo así, que el sistema de deterioro está por debajo de 40 puntos cuando se analiza de manera global el municipio. En riesgo cuando está de 40 a 60 puntos. Vulnerable cuando es de 60 a 70 puntos. Solvente de 70 a 80 puntos. Y es un municipio sostenible de 80 puntos en adelante. En Colombia solo hay 5 municipios que son nivel sostenible, el resto dependen de las finanzas públicas. Muchas gracias, profesor. Continúa la compañera Silvia Janel. Gracias, compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre la ley 617 del 2000,
que esta ley, ¿por qué es importante en este caso? Esta ley nos va a hablar de las disposiciones en materia de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones, entre otras cosas. Entonces, cuando hablamos de la ley 617 del 2000, hablamos de que fue una política fiscal territorial que buscó limitar los gastos de funcionamiento de los gobiernos territoriales. Esta ley fue expedida el 6 de octubre del 2000 y publicada en el Diario Oficial número 44188 el 9 de octubre de este mismo año. La importancia de esta ley es la lucha contra el fraude, la corrupción, pues a través de ella se efectúa la categorización de los municipios, se impone mediante el tema presupuestal, gastos de funcionamiento y la realización del gasto público. Entonces, digamos que eso es como en sí la importancia de esta ley. Ahora bien, hay tres aspectos importantes en esta ley. ¿Cuáles son los aspectos más importantes en esta ley? Cuando hablamos de la ley 617 del 2000, vamos a hablar cómo es los ingresos de libre destinación. Cuando nosotros hablamos de los ingresos de libre destinación, hablamos efectivamente de lo que es, digamos, el funcionamiento no, el funcionamiento no, hablamos es de que este gasto público lo realiza el alcalde. Él es el que define si esta libre destinación se va a invertir en qué razón social o en qué actividad. Luego vamos a continuar revisando lo que son los gastos. Los gastos de administración. Cuando hablamos de gastos de administración, hablamos de todo lo que tiene que ver con los sueldos del alcalde, de las secretarias, de los concejales. Todo esto son gastos administrativos. Y luego vamos a tener, digamos que, otro concepto que habla de el impacto fiscal de la ley 617, el impacto fiscal territorial. Entonces, digamos que se establece un periodo de transición a partir del año 2001 para los distritos o municipios cuyos gastos de funcionamiento superan los límites establecidos en los artículos anteriores, en la ley anterior que acabamos de nombrar, en relación con los ingresos corrientes de libre destinación. Esto va de la siguiente manera. Entonces tenemos que la categoría especial en el 2001 tenía un 61% del límite establecido. En el 2002 el 57%, en el 2003 el 54% y en el 2004 el 50%. Digamos que estas categorías año a año fueron bajando ese límite establecido. El municipio de Soacha está en la categoría de quinta, cuarta, quinta y sexta categoría, donde si vemos los porcentajes, realmente la disminución se vio notablemente porque pasó de un 95% a un 80% en los 4 años que le estamos haciendo el comparativo. Luego, vamos a ver en la siguiente diapositiva todo lo que tiene que ver con lo que trata de los gastos de personerías, contralorías, las contralorías distritales y municipales donde las hubiere. Digamos que en este caso, si Soacha sí tiene esta contraloría y no pueden superar los siguientes límites. Entonces, como estamos hablando del municipio de Soacha, Soacha es sexta categoría y los aportes máximos en la vigencia en salarios mínimos legales mensuales no puede superar los 150. Cuando hablamos de aportes máximos en la vigencia, ¿no? Y los límites para los gastos de las contralorías municipales, porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación,
no pueden superar en este caso el 2,8%. Entonces, así pues, digamos que es de resaltar de esta ley. Cabe resaltar que los elementos de la ley 617 del 2000, que es presentada como la ley más importante de las reglas fiscales en concordancia con el artículo 364 de la Carta Superior, estamos hablando de una ley de saneamiento fiscal, financiero, esto debido a su eficacia desde su forma y contenido, destacando que al ser una ley orgánica, hace imposible su modificación a través de leyes ordinarias. Tal es el caso de la situación presentada en relación a la financiación de las entidades territoriales, que define esta ley en relación a los gastos de funcionamiento de los departamentos, distritos, municipios. Es una ley de saneamiento fiscal y financiero. Digamos que podemos decir que es una de las decisiones en política fiscal más importantes en los últimos tiempos. Ya terminada mi parte, le doy paso a nuestro compañero Luis. Bueno, vamos a hablar del informe de gestión de la alcaldía de Soacha en cuanto a los siguientes frentes. En el desarrollo urbano, en la infraestructura vial hubo construcción de nuevas vías y mantenimiento de calles. En cuanto a urbanismo y planificación, hubo proyectos de vivienda y zonas de desarrollo económico. En educación, hubo mejoramiento de escuelas, infraestructura escolar y dotación de recursos educativos. Programas educativos, hubo becas estudiantiles y capacitación docente. En cuanto a la salud, infraestructura hospitalaria, hubo construcción de nuevos centros de salud y un equipamiento moderno médico. Programas de salud pública, hubo vacunación y programas de prevención de enfermedades. En cuanto a la seguridad ciudadana, hubo fortalecimiento policial en cuanto a aumento de efectivos y capacitaciones en seguridad. Programas de prevención, hubo campañas de concientización y participación comunitaria. En cuanto al medio ambiente, gestión de residuos, hubo reciclaje y reducción de desechos y educación ambiental para este propósito. Proyectos de conservación, hubo reforestación y protección de cuencas hídricas. En cuanto al desarrollo económico, hubo apoyo a emprendedores con capacitación empresarial y acceso a microcréditos. Y en el fomento al turismo hubo promoción de atractivos locales y eventos culturales. Sigue Alexandra. A continuación, los ilustraré acerca de los aspectos más relevantes de Terridata en el municipio. El primero es el sector del trabajo. La dimensión del IPM muestra que la tasa de dependencia es del 24,8%. Para el 2023, la proporción del número de personas con trabajos informales que no cotizan a fondos de pensión resultó ser del 78,5%, cifra similar a las registradas en Bogotá con 75,5%. En cuanto a la cobertura de salud, en la gráfica encontramos que el aseguramiento en Soacha aumentó progresivamente entre los años 2020 y 2024, pasando de un 58,77% a un 69,38%. La diferencia más importante se evidencia entre los años 2020 y 2021 debido al paso de la pandemia. Ahora pasaremos a la cobertura en educación. A continuación, se hace una lectura de los datos de cobertura educativa, encontrando que la totalidad de estudiantes matriculados en Soacha es del 92,9%, porcentaje cercano con respecto a Bogotá con un 104,7%, y el menor porcentaje de cobertura es el de educación media con un 74,3%. Y por último, para cerrar este segmento de Terridata, nos ilustraremos acerca de las coberturas de los principales servicios públicos. La cobertura de acueducto se encuentra entre el 60 y 70%.
Caso similar sigue el servicio de alcantarillado, que en la cúspide de su cobertura alcanzó niveles superiores al 60%. Cayó abruptamente en el periodo de pandemia y se ha logrado restabilizar en niveles superiores al 50%. Los sectores de energía eléctrica y gas natural son aquellos que han presentado niveles más altos de cobertura, con más del 90%. Continúa, Vladimir. Nosotros como entidad veedora de toda la gestión pública que hace el municipio de Soacha, estamos pendientes de todo, desde que todo se cumpla con la mayor responsabilidad fiscal que se pueda tener. Asimismo, hacemos un llamado a la ciudadanía, quienes ellos organizadamente andan también pendientes de su municipio, de toda la gestión que lleva en este momento, bueno, que ya en el 2023 lleva el alcalde, y al parecer se encontró mucha corrupción, se encontraron muchas cosas que fueron denunciadas y que en su momento están en materia de investigación. Entre esas encontramos, por ejemplo, hubo corrupción, un evento en el que el alcalde tomó los puestos de la plaza, sacó a todo el mundo de la plaza y ese contrato se lo dio a una empresa que llamó Eputzua, el cual le dijo que les iba a vender los sitios los sitios de mercado a una empresa, es decir, que lo monopolizó. También hubo denuncias por parte de la personera, la que fue grabada por un funcionario, en la cual le estaba pidiendo que le pagara cierta cantidad de dinero si quería conservar el puesto y todo. En otra noticia que nos dieron la comunidad, encontramos que el alcalde se consiguió una tubería, al parecer, quién sabe, para llevar a cabo una obra, pero esa tubería no representaba mayor calidad para esa gestión que estaba realizando. Asimismo, cabe resaltar que esta nueva administración ha hecho, por ejemplo, en el 2024 ya anunció el alcalde que para el próximo 2025 los servicios públicos de todos los habitantes de Soacha van a ser más baratos en un 10%. Entonces, esto ayuda mucho a la economía y el desarrollo del municipio. Con esto damos por terminada el video. No sin antes agradecer al profesor su gestión y demás por las enseñanzas, y el grupo aquí presente le agradece mucho. Gracias.